enviados para anunciar. Estás escuchando radioadiccioncristiana.com.mx, una adicción que te hace bien. Teléfono de contacto 1937-4823 y 1522-3508, Lada 0181. WhatsApp 811-555-9932. Facebook oficial, / Radioadicción Cristiana. Correo electrónico evahiraldo@radioadiccioncristiana.com.mx. Consulta nuestra programación y sigue escuchando radioadiccioncristiana.com.mx. Transmitiendo desde Santa Catarina, Nuevo León, México. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Estamos nuevamente aquí delante de la presencia de Dios, aleluya, para estar predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí en Radio Adicción Cristiana, que se llama La Voz del Pastor, aleluya, y es cuando nosotros estamos hablando, los pastores, nos estamos uniendo, muchos pastores, para poder predicar la palabra de Dios, aleluya, por este medio, y damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este grande privilegio que Él nos da, para estar aquí en este lugar, reunidos aquí delante de su presencia, aleluya. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es grande, Él es maravilloso. También queremos decirles que los que estén escuchando, que necesiten también alguna oración, hablen a esta cabina y poder orar por esas necesidades. Yo creo que hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, hay mucha necesidad también en aquellos que aún están conociendo o no conocen la palabra de Dios, pero están escuchando. Yo creo que es el momento cuando nosotros tenemos que pedirle a Dios por todas estas necesidades, aleluya, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora estamos aquí, aleluya, para que esta palabra, aleluya, llegue a la vida, al corazón de aquellos, verdad, que lo necesitan, de aquellos que están dispuestos también a escuchar la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora estamos aquí, pues mi esposa y yo, y como le digo, estamos pastoreando, aleluya, la Iglesia Pentecostal Unida Nacional, y está en la calle Corregidora, número 314, Colonia 29 de Julio, en Santa Catarina, Nuevo León. Estamos aquí en esta hora también para compartirles un poco de la palabra de Dios, este mensaje que yo creo que va a ser de grande bendición, y queremos ser de bendición para aquellos que están escuchando estos medios, aleluya, y quiero decirles que podamos, que todos nosotros los que estemos escuchando, pongamos atención, reflexionemos, meditemos, aleluya, que lo que Dios está hablando a nuestra vida es porque Él quiere que seamos salvos, quiere que estemos delante de su presencia, quiere que le busquemos, que le adoremos y que estemos siempre, aleluya, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que tengan un muy buen día en esta preciosa mañana que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Le damos un saludo a todo el auditorio, a todos aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo también por YouTube. Le damos saludos a todos, que Dios les bendiga, ¿verdad? Y estamos comenzando esta programación, amén. Estamos una vez más comenzando, aleluya, para poder dar un mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. En esta hora quiero invitarles que abran sus Biblias, aquellos que tienen sus Biblias también, aleluya, en el libro de Filipenses. Vamos a estar leyendo unos versículos de la palabra de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, vamos a leer del verso 5 al verso 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús: haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, la cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta hora quiero ponerle como tema, aleluya, el nombre que es sobre todo nombre. Quiero decirle en esta hora que en este mundo y en muchos países también hay tanto como en Estados Unidos como en Rusia, hay tantos poderes militares, gubernamentales también, económicos, pero no tanto como el poder que se escribe, aleluya, con 5 letras, que es Jesús. Amén. Porque su poder está en su nombre. Si oye mencionar los nombres de cualquier presidente, de cualquier gobernador, de cualquier persona importante en este mundo, aleluya, hacen tanta reverencia, los alaban tanto, aleluya, pero yo quiero decirle que al mencionar a Jesús, al mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el infierno y los demonios tiemblan cuando invocamos ese nombre que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque en la palabra de Dios dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Por eso le digo que cuando cuando mencionamos el nombre, esas 5 letras solamente, que es Jesús, aleluya, el infierno tiembla y los demonios también tiemblan. Quiero decirles también, aleluya, hay un versículo de la palabra de Dios en el libro de Mateo, muy conocido por muchos predicadores, muchos hermanos también, aleluya, en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 29. Capítulo 8, versículo 29, aleluya, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya, dice, el 28, capítulo 8, versículo 28 en adelante, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían del sepulcro, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y le dijo, id. Y ellos salieron y se fueron, y aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Aleluya. Esto quiero decir, hermano, que cuando el Señor Jesucristo iba llegando a este lugar, había hombres, ¿verdad?, que estaban endemoniados, pero ellos cuando vieron al Señor Jesucristo, como le decía ahorita, cuando nosotros nombramos el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Cuando nosotros, aleluya, invocamos ese precioso nombre, que es sobre todo nombre, aleluya, los demonios tiemblan y el infierno también tiembla.
Por eso en estos versículos que leímos de la palabra de Dios, aquellas personas, aquellos hombres que estaban endemoniados, vieron a venir a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y ellos gritaban y dando voces y clamaban diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aleluya. Y yo quiero decirle, hermano, que ahí estaban temblando esos demonios porque el Señor Jesucristo iba llegando a ese lugar. Por eso le digo que esta palabra de Jesús, aleluya, es el nombre de Jesús, es el nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Porque como le decía ahorita, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso estaba leyendo este versículo, exclamando, decía aquellos hombres, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aleluya. Y bueno, yo quiero, hermano, decirle que esos endemoniados gadarenos, aleluya, tenían que temblar, tuvieron que temblar, aleluya, cuando estaban enfrente de aquel hombre llamado Jesús, aleluya, que nosotros creemos, aleluya, que es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice en el libro de Primera de Juan, aleluya, que dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso nosotros creemos, aleluya, que cuando nosotros nombramos ese nombre, aleluya, hay poder, aleluya. Y quiero decirle también, hay otro versículo de la palabra de Dios, aleluya, que quiero que estar leyendo para que nosotros veamos, aleluya, y entendamos la palabra de Dios. Porque cuando algo pasa en el mundo sobrenatural, cuando se nombra a Jesús, aleluya, un personaje empieza a caminar en las profundidades de la tierra, y este personaje era Jesús, que fue a quitarle las llaves al enemigo, aleluya, vestido, dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, dice: vestidos con ropas largas hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, y la voz, aleluya, como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aleluya. Por eso en ese nombre, aleluya, de Jesús, hay respaldo, hay seguridad, hay victoria en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, porque cuando nosotros, aleluya, invocamos ese nombre, como le digo, los demonios tienen que temblar, los demonios tienen que salir en el nombre de Jesús, aleluya. Y yo quiero decirle, aleluya, que tenemos nosotros, aleluya, y le estoy presentando a un Dios todopoderoso a aquellos que no han conocido todavía el nombre de Jesús. Le estoy presentando este nombre que es sobre todo nombre, aleluya, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, aleluya, que nos puede ayudar. Él es el único también, aleluya, que tiene todo el poder, aleluya, y que nos da también el respaldo, nos da también la seguridad y nos da la victoria, porque Él un día también nos dijo también: yo les he dado potestad de pisotear serpientes y escorpiones, aleluya. También dice su palabra que todo aquel que cree en mi nombre echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, comerá cosa mortífera y no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero dice el Señor: en mi nombre, los que creen en mi nombre. Por eso nosotros creemos, aleluya, que cuando nosotros invocamos ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya, el demonio, los diablos, los demonios tienen que oír.
esos espíritus malos que quieren acechar nuestra vida, que quieren acechar, aleluya, nuestros corazones, nuestra mente también, quieren mandar dardos de desánimo, aleluya, nosotros tenemos que invocar ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya, y esos demonios tienen que salir en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aleluya, yo quiero decir, hermano, como dice la palabra de Dios, ahí dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Y por eso, hermanos, estamos aquí, aleluya, en este lugar para presentarles este nombre, aleluya, que es sobre todo nombre, aleluya, porque su palabra dice que Él está en el cielo, Él está en la tierra, Él está en todo lugar, Él es un Dios omnipotente, Él es un Dios omnipresente, y Él es un Dios omnisciente, Él es un Dios inmutable, Él es un Dios que no ha cambiado, Él es un Dios que, como dice en su palabra, que es el mismo Dios ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el mismo Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el mismo Dios y Él no ha cambiado. En este momento quiero decirle, aleluya, que Él es el mismo Dios, aleluya, que echó fuera esos demonios, aleluya, cuando llegó ahí a aquellos hombres que estaban endemoniados, aleluya, ese mismo Dios, ese mismo Jesucristo, es el mismo que tenemos en este momento, y nos da el poder, y nos da la seguridad, aleluya, también, aleluya, y nos da, aleluya, la victoria con el enemigo, porque la palabra de Dios dice que Él ya los venció en la cruz del Calvario, dice que Él ya los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él venció al diablo, Él venció la muerte, y ahora el diablo ya no tiene parte ni suerte con nosotros, aleluya. Y quiero decirle que el enemigo tiene que pedirle permiso para podernos tocar a nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que nosotros le pertenecemos ahora a un Dios todopoderoso, aleluya, y ese Dios se llama Jesucristo. Y en esta hora quiero decirle, hermano, que como dice la palabra de Dios, de que era vestidos con ropas largas, el capítulo 1, versículo 13 del libro de Apocalipsis, vestidos con ropas largas hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, que dice, cuando resplandece en su fuerza, aleluya. Y yo quiero decirle, hermano, que mi esposa nos va a explicar, aleluya, el significado, aleluya, de estas cosas que él vestía. Por ejemplo, el vestido de ropas largas, aleluya. Voy a dejarle a mi esposa para que ella, aleluya, nos explique también en este momento cuál es ese significado, aleluya, de estas vestiduras, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dice ropa larga, Apocalipsis 1:13 dice, semejante a las usadas por los sumos sacerdotes y reyes. Simbólicamente nos enseña que Cristo es nuestro sumo sacerdote y rey, amén, y rey de reyes, como dice en Apocalipsis, amén. Dice ceñido por el pecho, en Apocalipsis 1:13, que significa alta dignidad. Los hombres laboriosos se ciñen por la cintura. Significado, la inteligencia y el conocimiento. En primer lugar, la belleza, como dice en Job 1:12,
En primer lugar, la belleza y majestuosidad de su gloria. Proverbios 16:31, símbolo de la eternidad. Daniel 7:9. El cabello blanco, Apocalipsis 1:14, tiene muchos significados. Aunque Cristo físicamente no era anciano, en cierto modo lo es espiritualmente porque es eterno. Él puede tener la belleza del anciano por su conducta. Él fue coronado de gloria. Él es el anciano de días. Daniel 7:9-10, lleno de sabiduría e inteligencia. Colosenses 2:3, gloria. Él es el anciano, aleluya y poder. Todas las cualidades simbólicamente eran mostradas a través de sus cabellos blancos. Sus ojos como llama de fuego, Apocalipsis 1:14, es el símbolo de la todavidencia, la compenetración y también el furor. Para muchos esto es incompatible, que en los ojos del Salvador arda la ira. No nos hemos habituado a imaginar los ojos de Cristo llenos de amor, de ternura, de tristeza y no de ira, y serán como llamas de fuego. Apocalipsis 6:16-17, para aquellos que hayan rechazado su amor. Amén, porque dice tu palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Sus pies semejantes al bronce bruñido, Apocalipsis 1:5. Esto indica, esos pies pisarán el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:15, por otra parte, en esos pies habrá una extraña fuerza de fuego como bronce bruñido. Con ellos él hollará a todos los impíos y ateos enemigos suyos. Voz como de trompeta, como estruendo de muchas aguas, salto de agua o estruendo de una tempestad marítima. Apocalipsis 1:10-15, estos símbolos nos dan a entender el extraño poder de la voz del Señor, con la cual despertará aún a los muertos, la misma voz que pronunciará el veredicto del juicio, cuyo mandato se ejecutará con premura. Amén. Mateo 25:41-46. 7 estrellas en su mano son ángeles representantes de la iglesia. Apocalipsis 16:20. A estas estrellas amenaza en gran peligro de parte de las fuerzas tenebrosas. Por esto el Señor la sostiene en lugar seguro, en su mano. Hagamos también referencia a que Cristo anda en medio de 7 candeleros, es decir, el que está en el presente en la iglesia, pero a los oficiales de la iglesia los tiene en su mano. Esto indica que la posición en la iglesia de los ancianos, pastores, que significa pastores, difiere en un tanto de los demás en la congregación. Ellos mantienen su dominio y autoridad sin intermediarios mediante Cristo y son responsables ante Él. Él sostiene en su diestra, de modo que nadie, ni hombre ni ángeles, los puedan arrebatar de su mano. Si permanecen fieles y verdaderos siervos a Él, nadie podrá jamás apagar sus candeleros. Si por lo contrario no permanecen fieles, nadie podrá salvarlos del castigo. Quienes los desobedecen y quienes los desechan, también el Señor de ellos desechará. En Lucas 10:16. Espada de 2 filos, Apocalipsis 1:16. Él es el emblema de la autoridad ejecutada. Romanos 13:4. El hecho de que salía de la boca queda claro por cuanto la espada espiritual es la palabra de Dios. Hechos 4:12, la cual juzgará y castigará a los incrédulos. Juan 12:48. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:16, es símbolo de gran gloria.
referencia al hecho de que Cristo es el sol de justicia. Malaquías 4:2, es fuente de toda luz, lo que significa el sol para la naturaleza, así es Cristo para la vida espiritual. Como la naturaleza no podía vivir sin sol, ni podría vivir, vivir sin sol, ni tendría vida alguno así tampoco hay vida espiritual en aquellas almas donde Cristo no vive. Amén. Las llaves. Apocalipsis 1:18. En las Sagradas Escrituras se hace mencionar de unas cuantas llaves. Por ejemplo, la llave de la ciencia, Lucas 11:52, dada a las personas espirituales. 2. Las llaves del reino, Mateo 16:18, dadas al apóstol Pedro y usadas en el plan de la salvación para los judíos y gentiles en Hechos 2:38, Hechos 8:12, etcétera, etcétera. Las llaves de la muerte y el Hades, Apocalipsis 1:18. Cristo, quien venció a la muerte y el Hades, Él es el único que tiene derecho de mantener consigo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque abrirá el conocimiento, ciencia en cualquier momento y todo y para todos es permitido. No hay peligro de que los espirituales estén adquiriendo o recabando demasiado conocimiento. Por eso Dios concedió y confió estas llaves a personas espirituales, siervos suyos. Por espirituales no deben entender el clero a sus sacerdotes, ya que él mismo Señor a su tiempo dijo: esas llaves de la ciencia las tenían los escribas y los fariseos. Amén. Mateo 23:13, y los intérpretes de la ley en Lucas 11:52. Amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, esto es el significado de lo que habla en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 18, como dice: vestidos con ropas largas hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Todo esto tiene un simbolismo, ¿verdad? Y yo creo que todo esto es algo, aleluya, que nosotros tenemos que saber, porque ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, aquí dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y quiero decirle que la espada aguda es la palabra de Dios. Es la palabra que nos habla. Es la palabra, aleluya, porque su palabra también nos dice, aleluya, que la palabra es viva y eficaz, aleluya. Que la palabra de Dios, aleluya, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y también las coyunturas. Y por eso esa es la espada, aleluya, que nosotros, verdad, tenemos, y que esa es la espada que el Señor, aleluya, está hablando aquí en el libro de Apocalipsis, aleluya. Y queremos decirle, aleluya, que todos nosotros tenemos que conocer el significado, porque muchas de las veces solamente, aleluya, estamos leyendo así superficialmente, pero no sabemos el significado. Ahora ya hemos escuchado el significado, aleluya, y yo espero que lo aprendan y entiendan, aleluya, lo que el Señor quiere, aleluya, que sepamos nosotros, para que nosotros le sigamos adorando, le sigamos, aleluya, glorificando su nombre, reconociéndole como el único Dios todopoderoso, reconociéndole como el único Dios, aleluya, que Él se dio a conocer con ese nombre. Por eso el profeta Isaías, aleluya, dice: por tanto, mi pueblo, aleluya, por esta causa, aleluya, en aquel día, aleluya, conocerá mi nombre, aleluya. Y yo en esta hora quiero decirle también que, como decía ahorita también, que ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo fue el único que vino, aleluya, a esta tierra. Él vino a nacer por medio de una mujer llamada María, aleluya,
aleluya, él vino a nacer, él creció en entendimiento, él creció en sabiduría, y llegado el momento, aleluya, de 30 a 33 años aproximadamente, él fue cuando vino a cumplir, aleluya, lo que él, aleluya, tenía que hacer en esta tierra, ese ministerio que él tenía. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Él vino, aleluya, a tomar, aleluya, ese lugar que nosotros merecíamos, ese lugar, aleluya, de estar, aleluya, en la cruz del Calvario, porque dice en su palabra que él tomó todos nuestros pecados, aleluya, y los llevó a la cruz del Calvario, los llevó a la tumba para dejarlos sepultados, y cuando él resucitó, aleluya, y cuando él se levantó de los muertos de la tumba, dejó ahí los pecados. Por eso dice la palabra de Dios, aleluya, que en el libro de Malaquías también lo habla, dice que él, aleluya, arrojará a lo más profundo de la mar, aleluya, nuestros pecados, y jamás se acordará de ellos. Cuando nosotros somos bautizados también, aleluya, esos pecados van a quedarse ahí abajo en las aguas, aleluya, todos esos pecados van a quedarse ahí, pero dice que nosotros vamos a nacer, aleluya, en nueva criatura. Por eso dijo el apóstol Pablo, también lo dice en su bendita palabra, aleluya, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso le digo, hermanos, aleluya, que por eso dijo el Señor, por tanto mi pueblo, aleluya, conocerá mi nombre, aleluya, y estamos conociendo su nombre, aleluya, y sabemos que en ese nombre hay poder, sabemos que en ese nombre hay salvación, sabemos que en ese nombre hay vida eterna, sabemos que en ese nombre, aleluya, hay un reino de los cielos, aleluya, que en ese nombre, aleluya, también hay sanidad, en ese nombre hay victoria, en ese nombre, aleluya, hay salvación y vida eterna, porque Jesucristo dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. En ese nombre, aleluya, tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos paz, porque el Señor le dijo también en su palabra, mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como la del mundo, aleluya. Por eso hemos leído estos versículos tan hermosos que están aquí en la palabra de Dios, aleluya, porque Él dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, aleluya. Y esto es, aleluya, lo que el Señor, aleluya, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y podemos entender, podemos comprender, aleluya, que sin el Señor Jesucristo no somos nada. Que aún dice la palabra de Dios, que aún ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su voluntad. Sin el Señor Jesucristo no podemos caminar. ¿Por qué, hermano? Porque quiero decirle que Él es también la torre fuerte, como dice su palabra. Dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Por eso vemos, hermano, que todo esto que el Señor nos enseña por medio de su bendita palabra es para que nosotros, aleluya, tengamos vida y tengamos, aleluya, también la salvación, aleluya, y esa entrada al reino de los cielos, porque Él lo ha prometido. Él, hermano, quiero decirle que Él está cumpliendo su palabra, porque dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ya puso en su palabra, aleluya, que todos aquellos que estamos conociendo, aleluya, ese nombre que es sobre todo nombre, que estamos conociendo a Jesucristo, aleluya, nos entreguemos a Él con todo nuestro corazón, aleluya, con todas nuestras fuerzas, y veamos verdaderamente, aleluya, que Él es el único, aleluya, que puede salvarnos, que Él es el único que puede rescatarnos de donde andamos, del pecado, de la maldad, de aquello, de todo lo que están haciendo en el mundo. Él es el único que puede rescatarlos, porque Él es el único que vino a morir en la cruz del Calvario
Calvario para darnos salvación y también darnos la vida eterna. Jesucristo, aleluya, le digo que Jesucristo es el único Dios, aleluya, todopoderoso, aleluya, para que asimismo podamos, aleluya, confiar plenamente en Él, porque en su palabra nos dice también, aleluya, que Él es el único Dios todopoderoso, que su palabra nos dice, aleluya, también, aleluya, que Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, aleluya, Él es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, aleluya, Él es, aleluya, el que aquellos hombres, cuando los discípulos estaban viendo, aleluya, al Señor ascender a los cielos, dice que la Biblia que se pararon dos varones con vestiduras resplandecientes junto a ellos y les preguntaron, ¿qué estáis viendo al cielo? Y aquellos discípulos les dijeron, a este Jesús, estamos viendo a Jesús ascender al cielo. Y los ángeles le dijeron, a este Jesús que vosotros estáis viendo ascender del cielo, así mismo descenderá del cielo. Pero eso es, va a descender el Señor, pero para cuando venga, aleluya, por su pueblo, por su iglesia, que le alaba, que le glorifica, aleluya, y que está siempre delante de su presencia, aleluya. Pero hermanos, quiero decirle que cuando nosotros servimos al Señor, cuando nosotros estamos delante de su presencia, aleluya, el Señor se goza, y cuando nosotros le alabamos y entregamos todo nuestro corazón a Él, aleluya, Él es el que nos dice en su palabra, aleluya, que Él es el único que puede salvarnos, Él es el único que puede ayudarnos, que puede darnos la fuerza, aleluya, la fortaleza. Muchas veces nos sentimos débiles, desforzados, pero dice la palabra de Dios que Él da la fuerza al cansado, al débil y al que no tiene ninguna. Pero dice en su palabra, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, aleluya. Por eso quiero decirle, hermano, que por medio de Él, aleluya, nosotros respiramos, por medio de Él, aleluya, comemos, por medio de Él vivimos, por medio de Él caminamos, por medio de Él hay sanidad, aleluya, por medio del Señor Jesucristo hay resurrección, por medio del Señor Jesucristo hay salud, por medio del Señor Jesucristo hay victoria, por medio del Señor Jesucristo hay vida eterna, arrepentimiento también y poder, aleluya. Por eso nosotros, aleluya, estamos aquí, por eso estamos predicando la palabra de Dios, aleluya, creyendo que verdaderamente, aleluya, Él es el único, aleluya, que puede salvarlo, porque Él mismo dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Y yo creo, hermano, que mucha gente en estos tiempos, en estos últimos días, aleluya, mucha gente busca un camino, pero está buscando, aleluya, está yéndose por un camino equivocado, pero el único camino verdadero es de nuestro Señor Jesucristo. Muchos buscan una verdad, muchos dicen, bueno, ando buscando a alguien que me predique la verdad. Yo quiero decirle que Jesús también dijo que Él es la verdad, aleluya. ¿Para qué? Para llegar, para obtener también la vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y también la vida, aleluya. Y nadie, dice, viene al Padre si no es por mí, aleluya. Y yo quiero decirle que por medio de Jesucristo podemos encontrar el camino que usted anda buscando. Por medio de Jesucristo podemos obtener la salvación y la vida eterna. Por medio de Jesucristo podemos también, aleluya, heredar el reino de los cielos. Por medio de Jesucristo podemos nosotros también, aleluya, ser levantados, aleluya, porque así dice en su palabra, aleluya, dice que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él y estaremos
con Él siempre en las nubes, aleluya. Y esa es una promesa, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, y Él está prometiendo y Él está cumpliendo hasta el día de hoy, ha cumplido su palabra, aleluya. Nos ha ayudado, nos ha fortalecido, nos ha guardado, nos ha protegido, porque dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, aleluya. Y por eso le digo, aleluya, que Él es el único, aleluya. Por eso lo exaltó y le dio un nombre, aleluya, que es sobre todo nombre, aleluya, porque para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre, aleluya. Por eso, hermano, quiero decirle que en una ocasión, aleluya, había un rey que había hecho, aleluya, una estatua para que la adoraran. Pero quiero decirle que había tres varones de Dios ahí, en ese lugar. Y dijeron todos, cuando se toque los instrumentos, todos tienen que adorar a la estatua que yo mandé hacer. Pero, hermanos, todos, dice, dio la orden, aleluya, para que se tocara esos instrumentos. Pero había solamente esos tres hombres que eran temerosos de Dios, que sabían que solamente ante el Señor Jesucristo, ante nuestro Dios, se doblaría toda rodilla, aleluya. Y bueno, fueron con él y le dijeron al rey, oh rey, para siempre vive. Mira, hay tres hombres que obedecieron a tu palabra, se tocaron los instrumentos y ellos no se arrodillaron. Y le mandó hablar a aquellos hombres, aleluya, que era Sadrach, Mesach y Abednego. Pero quiero decirle, hermano, que Dios, aleluya, estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, aleluya, al rey. El rey le decía, ¿por qué no se han arrodillado ante mi estatua? Porque ellos le preguntaban, pero aquellos hombres de Dios, aquellos varones de Dios, conocían a Dios y sabían que solamente ante Él se iba a doblar ellos toda rodilla, aleluya. Y le dijo el rey, si ustedes no doblan rodillas, los vamos a echar a un horno que arde con fuego, aleluya. Y quiero decirle que dio la orden que tocaran los instrumentos, y estos hombres todavía se quedaron de pie, aleluya, se quedaron ahí de pie y no se arrodillaron ante esa estatua, pero los echaron a un horno, y el rey mandó también, aleluya, a calentar 7 veces más ese horno. Pero quiero decirle que ahí estaba el Señor Jesucristo con ellos, aleluya, guardándolos, protegiéndolos, aleluya, porque ellos creían en ese Dios todopoderoso. Cuando el rey, dice la Biblia, que él miró adentro de ese horno, que abrió la ventanita para ver el horno, hermano, quiero decirle, él se quedó sorprendido, atónito, se quedó perplejo, aleluya, porque él veía a 4, aleluya, ahí paseándose en medio del horno de fuego, aleluya, que habían calentado 7 veces más, que aquellos hombres que habían echado a estos varones de Dios, aleluya, cayeron muertos hacia atrás por tanto calor. Pero estos hombres, varones de Dios, creyeron en Dios y le dijeron al rey, aleluya, dice, no vamos a responderte sobre este asunto, porque el Dios al que nosotros servimos, Él nos podrá librar de tus manos, oh rey, y del horno de fuego ardiendo. Y ese rey los echó al horno, y cuando el rey vio, aleluya, dentro del horno, él estaba viendo, dice el rey, por cuántos fueron los que echaron. ¿Fueron 3? Y dijeron, sí, rey, para siempre vive. Fueron 3 los que nosotros echamos. ¿Y por qué yo veo, decía el rey, por qué yo veo a 4, aleluya, aleluya, y el cuarto es semejante, aleluya, al hijo de los dioses? Pero el cuarto dice, y andaban dando vuelta, paseándose en medio del horno, y el horno habían calentado 7 veces más, pero ahí estaba nuestro Dios, ahí estaba Él, aleluya, guardándolos, protegiéndolos, cuidándolos, aleluya, porque habían creído, aleluya, en ese Dios todopoderoso, habían creído,
prometido que solamente ante Él se doblaría toda rodilla de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra, y toda lengua iba a confesar que solamente Jesucristo, aleluya, era el Señor, para la honra y gloria de Dios Padre, aleluya. Hermanos, y quiero decirle que el Señor está con usted. El Señor también está con nosotros. Y el Señor también puede librarlos de ese horno. Y el horno de fuego ardiente vienen siendo las pruebas tremendas. Vienen siendo dificultades tremendas, aleluya. Si usted tiene una prueba, una lucha, una dificultad muy grande, sepa que el Señor Jesucristo es más grande que su problema y Él puede ayudarlo, Él puede protegerlo. Por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Y hermano, yo creo que el Señor verdaderamente está con nosotros. El Señor siempre ha estado con nosotros, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Le damos gracias. Aleluya. Aleluya. Dios los bendiga, hermano, en esta hora, y estamos aquí para estar predicando la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Radio Adicción Cristiana presenta La voz del pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad cristiana El presentó contenido de este programa La voz del pastor. es En este programa escuchas la voz de Dios a invitado. través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión. sea que